não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem uma força que se vê mesmo a quem não. Bienvenidos a bordo con el comandante Javier, que está siempre con nosotros, que es una sociedad que en realidad es el que hace el programa. Y vamos a empezar, Javier, sí, repitiendo el comienzo del programa de la semana pasada. La primicia, el avance. La cual pocos advirtieron, sí, y la verdad que no tuvo demasiado significación económica, pero le vamos a pedir al director, porque en este programa, la semana pasada, 4 días antes de que ocurriera, les dijimos que estaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana el Fondo Monetario Internacional va a llegar a un acuerdo, un staff agreement, que significaría un cambio bastante radical a la situación del mercado actual que está atravesando la Argentina. Habrá inyección de fondos para capitalizar el Banco Central de la República Argentina. Esto implica parcial levantamiento del cepo. Se supone que la suma tiene que ser suficiente para evitar inestabilidades o problemas importantes dentro del ejercicio económico. Se estima que el desembolso podría superar entre los 7 y los 10 mil millones de dólares. Pero si a eso se le suman fondos adicionales de organismos internacionales, claro, justamente la cantidad de dinero que podrían esbozar estaría por lo menos en alrededor de 20 mil millones de dólares. ¿Algo para agregar? Sí, bueno, que se esperan, parece, buenas noticias en relación al este acuerdo que se tendría que aprobar en el Congreso, que es la discusión política interna, ¿no? Estamos hablando del acuerdo con el fondo, parece que es un muy buen acuerdo el que habría alcanzado el gobierno de Javier Milei, hasta ahora todavía no explicitado. Bien, yo creí que Javier iba a decir que en abril. Bueno, en abril, claro, en abril está la reunión del staff del board. El board va a terminar de aprobar esto, que falta que lo consagre también el Parlamento argentino, aunque va a haber un gran dilema político. Claro, está la discusión porque está la ley Guzmán, que dice que tiene que pasar por el Parlamento, y el gobierno está haciendo esta especie de interpretación generosa de esta ley para no entorpecer o que no sea un circo este acuerdo con el Fondo Monetario tan necesario y tan urgente, según palabras del ministro Caputo. Bueno, van a sacarlo por decreto. El decreto después va a las cámaras, con lo cual la validación se iría por el Congreso, cumplirían con la ley en esta interpretación un poco amplia que está haciendo el gobierno para lograr la aprobación del Congreso. Convengamos que, por ejemplo, en el gobierno de Cristina, porque esto ni el gobierno actual lo dice, hubo acuerdos secretos. Claro. Que acá se van a conocer enseguida, pero fue el acuerdo, por ejemplo, con la petrolera. Con Chevron. Con Chevron. Exacto. En este caso, no pueden revelar ciertas medidas económicas que molestarían o interferían en el funcionamiento de los mercados. Claro. Que por otra parte están muy delicados. Muy delicados. Y que mañana van a estar más delicados. En este caso no tanto por la Argentina, sino por el señor Trump, que ha dicho que en materia de recesión en los Estados Unidos, hoy lo dijo, hace un ratito, hay una transición, y puso cara de que no sabe lo que va a ocurrir. Y el hecho de que haya mucha recesión en los Estados Unidos afecta a sus compañías, afecta a los Estados Unidos, baja su crecimiento y naturalmente golpea con un golpe brutal a los países emergentes y a la Argentina, que, de acuerdo a lo que estaba sumando la Argentina con el acuerdo del fondo, tendría que estar volando. Claro, los mercados argentinos tendrían que estar en positivo, yendo para arriba. La cuestión que este mercado bajista del mundo, a raíz de la incertidumbre autoinfligida por Donald Trump, exacto, que hace 10 días vienen declinando, parece ser que esta semana, con estas últimas declaraciones de Trump, por lo menos no fueron bien recibidas en principio. Agreguemos ahí un dato que creo que tiene algún grado de importancia.
todo esto que sucede en los Estados Unidos y que tiene su consecuencia en la Argentina, finalmente tiene derivaciones políticas. ¿Con quién vamos a hablar hoy sobre esas derivaciones políticas y económicas? Con la persona que más sale en la televisión argentina. Más minutos de aire. Más minutos de aire, dando explicaciones, haciendo docencia en algún sentido sobre los problemas internacionales y sobre los problemas locales, generando también algunas polémicas, con la cual alguna de esas las vamos a tener nosotros, que es el doctor Carlos Rucauf. Pero atención a esto del fondo. Lo del fondo tiene dos características que lo vamos a saber dentro de un mes o 2 meses aproximadamente. Es más plata. Hay más plata de lo que estamos hablando. Este es un punto clave para sería Argentina. Como la expectativa mejoraría. Exacto. Y en segundo término, abre la puerta para que haya más préstamos internacionales. Por supuesto que Milei dice que no va a querer endeudarse. Sí, hoy de hecho explicó en un artículo, el día de ayer, en un artículo en el diario La Nación, explicó esta idea que tiene y este acuerdo con el fondo, por lo menos los lineamientos, explicando que no es incrementar la deuda. Bueno, sí, no va a incrementar la deuda, pero sí tiene la posibilidad de tomar más deuda, no por esta acción con el fondo, sino porque Sí, porque bajaría el riesgo país y Argentina podría entrar en el mercado, en los mercados internacionales nuevamente. Exactamente. Muy bien, Algo aprendí. Algo aprendí. Ya veo. Javier, aparte de esta medida, hoy habló Cristina. Claro, también Cristina, sobre esto, sabe también de economía. Bueno, Cristina. ella declara saber, porque explica y da a sus alocuciones. Lo cierto es que cuando lo tuvo que llevar a la práctica, muy bien no le fue. Está bien, sobre todo no lo ¿qué fue es a lo que Argentina, dijo? Porque claro, Milei escribió esta nota en La Nación explicando sobre las bondades del acuerdo, las necesidades y por qué no iba a ser deuda nueva. Bueno, un artículo bastante técnico escribió el presidente Javier Milei y Cristina le contestó primero que era falso, que no incrementaba la deuda, explicando también cuestiones sobre la materia, porque decía que el argumento de Cristina es que Milei está canjeando una deuda interna que no es exigible para cambiar el acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional, que en general no solo te presta, sino que te pone condicionalidades difíciles de cumplir, según el esquema de Cristina. Habría que explicarle que cualquier persona que te presta plata te pone condicionalidades. No, y aparte la Quiere curiosidad. saber cuándo se la vas a devolver, Sí, claro. cuándo, de qué modo, en fin. Y aparte la curiosidad de este argumento de Cristina, donde si la deuda es interna no es exigible. Exacto. O sea, es medio raro esta situación de que podemos debernos a nosotros mismos y que no pasa nada y por eso nos conviene hacer estos desfalcos o zafarranchos financieros a los cuales nos tiene acostumbrados. Bien, veo que el gobierno no le contestó a Cristina. Hasta hace un ratito yo me tomé el trabajo de mirar específicamente si Milei, si Toto Caputo, si Kirchner, gente del equipo económico de Milei le habían contestado. Nadie le contestó, que es la política habitual de los últimos tiempos. Cristina está desesperada por subirse al ring y el gobierno por ahora no la sube. No le contestan, no le responden y la dejan ladrando en el desierto. Pero bueno, por ahora esa es la política que tomó el gobierno. Al que sí quiere subir es a Axel Kicillof. Parece la política del orangután. ¿Cómo es esa? No, es un cuento que es irrepetible por televisión. Vos sabés que ahora que hablas de todo esto, de las notas que escribió, Milei esta semana, o hace pocos días, reunió a un director de un medio muy importante. Mirá. Según las versiones oficiales, fue una reunión muy áspera, con grandes recriminaciones por los artículos que salían en este medio. Yo la verdad que no sé qué medio es, sí, pero me sorprendió que apareciera la nota de Milei en La Nación. Mira, después de esta, después no debe tener nada que casualidad. ver. Bueno, Cristina dice también, si todo tiene que ver con todo. Exactamente. Bueno, lo importante de esta semana es el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles. Donde un lío tapa a otro lío. Perdón, lo importante de esta semana y de las próximas semanas ha sido este fenómeno desgarrador de las tormentas y las inundaciones en Bahía Blanca, que ha servido en alguna medida para que al menos estuvieran en una foto gente que se odia, como es el caso de Patricia Bullrich y Axel Kicillof. La pregunta que uno se hace,
es si son capaces de unirse para la foto y para tener un designio común para enfrentar una crisis de esa envergadura, ¿por qué no tienen una actitud más madura para otros temas que requiere la Argentina? Sí, sin duda. Verdaderamente la vergüenza de los dirigentes políticos es notable sí, y es... No pueden lograr acuerdos mínimos de gobernabilidad para el que le toca ganar eventualmente, ya sea en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Pero ya no solo eso, es por el país. Sí, claro. Y en verdad se reúnen o se sacan las fotos juntos para evitar que uno saque ganancias sobre el otro por una cuestión, por una tragedia como la que está ocurriendo en Bahía Blanca. Sí, es una foto de especulación política, no loable. Como exacto. decimos. Bueno, yo decía entonces que estábamos... El miércoles. Lo que va a pasar esta semana el miércoles. El miércoles el Senado va a tratar el pliego, supongo. Sí, el único que está aprobado hasta ahora, el dictamen, es el de Ariel Lijo. Está el dictamen de la comisión. De la comisión. Y el miércoles, presuntamente, porque el miércoles también se debería tratar el tema del proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Tal cual, si es así que el gobierno lo presenta. Exacto. Y tratarían si lo convierten en ministro de la Corte Ariel Lijo o lo rechaza. Y la otra semana quizá traten el tema de el otro ministro. Está mucho más complicado, a pesar de que es ministro, porque asumió en la Corte Suprema. Asumió en ese con cierta urgencia. Exactamente. Perdón, que firma resoluciones, que va a todas las reuniones. Bueno, la primera resolución que votó, que firmó, es contra Ariel Lijo, diciendo, rechazándole la licencia, salió 3-1, y le rechazaron la licencia, con lo cual Ariel Lijo quedó stand-by, por lo menos con relación al decreto, porque lo que hace la Corte Suprema con esa resolución es decirle, usted tiene que renunciar a su juzgado si quiere asumir. Exacto. Ahora, vos tenías una opinión contraria a eso. Bueno, es una opinión sobre esta resolución de la Corte, porque en realidad pone en desigualdad a los miembros de la justicia, ya sean fiscales, ya sean jueces, porque los obliga a renunciar para un cargo circunstancial, como es esta situación del decreto, pero no ponen un plano de igualdad a otros ciudadanos que tienen el instituto de la licencia por cargo superior, o por ejemplo García Mansilla puede, si después la Corte no lo nomina o no queda después de un año, él vuelve a su estudio jurídico y demás. Es una resolución de la Corte que obliga a los miembros de la justicia, ya sea Lijo, ya sea Campagnoli, ya sea cualquiera que eventualmente propongan por decreto, a que tienen que renunciar a una carrera entera de su pasado y que si no tienen suerte, después de ser acompañados por el Senado, se van a sus casas. Parece por lo menos una resolución algo extraña. De este proceso en el cual pueden quedar los dos en la Corte, pueden volar los dos de la Corte, puede ingresar uno o puede ingresar el otro. ¿Cuál es el curso que vos ves que va a ocurrir finalmente? Bueno, hasta ahora lo único que están de acuerdo casi todos es que lo quieren bochar a García Mansilla, quieren apurar el dictamen para que llegue al Senado y bocharlo. Porque claro, no tiene ningún elemento peligroso García Mansilla, fue nombrado por decreto y más. El problema se presenta con Ariel Lijo, porque lo que dicen del bloque peronista y le acercan a Ariel Lijo es que Milei rompió el acuerdo. Al nombrarlo por decreto, rompió el acuerdo y entonces están obligados a rechazar su pliego. ¿Cuál fue la respuesta del juez Lijo o del entorno del juez Lijo? Nosotros sabemos que más allá del acuerdo que había, los que levantan la mano y me rechazan son los que me van a levantar, los responsables de que yo no esté nombrado. Así que otros cuentos vayan a contarle a otras personas, porque yo voy a estar viendo quién levanta la mano para aprobar o para rechazar el pliego, más allá de estos eventuales acuerdos con el decreto o no el decreto de Javier Milei. Porque esto, más allá de ética, moral, conductas, etcétera, si le sale mal la operación al gobierno con Lijo, Lijo va a volver a su juzgado. Bueno, de hecho está ahí. Y como todo el mundo sabe, es una especie de retardatario de causas. O sea que va a abrir el cajón, los cajones, y va a elegir, y por ahí le agarra un ataque de velocidad. Sí, primero hace una dieta porque tiene que adelgazar, y después, por ejemplo, qué sé yo, no hace como la liberó a María Eugenia Vidal. Claro. Y tiene causas hasta las de Rosenkrantz. Claro, Rosenkrantz tiene una causa en el juzgado del Hijo y algunas que podrán ser nuevas también, porque nadie está exento. Y legisladores y gobernadores. Que son los que tienen que levantar la mano ahora. Pero bueno, no creo que sea por esas cuestiones, ni mucho menos lo imagino al Hijo cometiendo represalias. No, lo cierto es que, por supuesto, sí hay una idea de rechazar los dos pliegos. Es decir,
dejar al gobierno huérfano de miembros de la Corte Suprema. Solo quedaría García Mansilla hasta fin de año y después otra vez el mismo circuito a ver si el gobierno puede definitivamente sentar 2 miembros de la Corte Suprema de manera definitiva. En un modo lógico, razonable y constitucional. Porque, atención, si el gobierno, como quiso hacer Macri, designar jueces de la Corte por decreto y por un año nada más o por 9 meses, después renueva y después vuelve a renovar. O sea que no necesita ya el tema del proceso de la Corte. Claro. Ya es un avance absolutamente absurdo e inicuo para la Constitución. Sí, pero una situación muy regular porque, claro, ese juez que no tiene estabilidad, por supuesto, su imparcialidad queda por lo menos sospechada. Javier, te propongo suspender un poquito tanta seriedad y de trámites Sí. de los consultores estos del Parlamento para pasar a un episodio. Nosotros conseguimos, la producción de este programa consiguió lo que se dijeron Para la jugada, porque fue una denuncia en penal. el Congreso. Sí. El episodio pugilístico, decimos. Claro, lo que se dijeron Manes con Santiago Caputo. Y Santiago Caputo con Manes, la pelea, porque hasta ahora todos dijeron el dedito, el cortito, lo que me dijeron, pero nunca nadie dijo lo que apareció. Y está filmado, veámoslo. Listen, Dick. That is your name. Dick. If you're going to continue to get this close, do you think you might consider switching aftershaves? Anything else? Stronger mouthwash might be nice. Hablando de peleas, acá en este programa mencionó el domingo pasado Sí. Martín Menem que lo habían desafiado a pelear. Claro, relató el episodio que no era una excepción, sino que era parte de la regla, por eso no había que hacer tanto escándalo por este episodio. Y bueno, veamos lo que él dijo y qué fue lo que generó el conflicto con el titular de la bancada opositora, Germán Martínez. 15 días me invitaron a pelear a mí, presidiendo yo la Cámara. Es verdad. Me esperaban en La Habana y no sé si Seguro de La Habana. Un proyecto de ley largamente esperado por la sociedad argentina. Largamente esperado. Nadie repudió, no fui a hacer una denuncia penal ni nada. ¿Te checaste? ¿Qué? No. Mira que soy grandote. No, hacemos más ruido cuando caemos, dicen, pero Sí. no. Creo que comete un error él, que va y se sienta en la banca del lado del kirchnerismo. Digo, me parece que ya fue provocador, y en segundo término, está hablando el presidente de la Nación. Sea de tu fuerza política o no sea de tu fuerza política, no podés interrumpirlo. Lo hizo varias veces. Claro. Están todas las cámaras, no hay ningún tipo de agresión física. No está bueno que pase, pero ya está. El tema terminado para mí. Lo que no está terminado no. es el olvido del hijo. Sí, pero un detalle, si querés, de color, habría que hacer un exorcismo en la silla esa del Congreso, en esa banca, porque en la que estaba sentado Manes era la banca de Germán Martínez. Claro. Así que habrá que hacer algún exorcismo en esa banca. Es motivo de pelea. Exactamente, la banca. algo tiene una energía rara esa banca. Cada vez que se pone el traste ahí, Alguien se pelea. Javier, me sacaste Lijo. del hijo. Pero en realidad no es Lijo, es, y quiero apelar a otro video, es García Mansilla. Sí. Porque García Mansilla es un honorable hombre del derecho, fue decano de la facultad. Muy respetado. Respetado, etcétera. Dicen que muy buena persona, sus colegas, bastante bien formado, Sí. Miembro de una tendencia dentro del derecho que es el respeto absolutamente irrestricto a la letra de las normas. Y si es absolutamente así, ¿por qué aceptó? Porque él estaba en desacuerdo. Sí. Y no estaba en desacuerdo hace, no sé, 8 meses, un año, 10 años. Fue hace apenas... Sí, cuando le hicieron la entrevista en el Congreso precisamente para ser miembro de la Corte.
Y miren lo que decía este hombre, que ahora está y que no se puede encontrar miles de explicaciones, que está en la Corte, lo que decía sobre lo que fue luego su incorporación a la Corte Suprema. Evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Eso aparentemente no lo tomó en cuenta. Bueno, tiene que ver con lo que decías antes, porque otro gran jurista dice, no hay que creer lo que dice un textualista, porque claro, siempre van a terminar guiando sus actos por lo que está escrito, y la Constitución en este caso lo avalaba, con lo cual lo que dijo se lo llevó el viento. Proceso raro. Algunos hombres del gobierno dicen que por lo menos no fue solidario con Lijo, porque votó en contra del Lijo, que era su compañero, para ingresar por decreto a la Corte. Ahora bien, que era un obstáculo, claro, y que jugaba a favor del otro tándem, porque esto también se hablaba de los tándem, Rosati-Rosenkrantz y Lorenzetti-García-Mansilla eventualmente. Exacto. Y sin embargo, rápidamente se subió al otro auto. Al otro auto. ¿Están enojados en el gobierno? Mirá, en el gobierno dicen que él preguntó, es la mirada más amable hacia García-Mansilla, algunos que están muy enojados con la actitud, y dicen que le dijeron que tenía las manos libres para votar como él creyera, que no hubo una indicación del gobierno ni a favor ni en contra de lo que él tenía que votar. Otros dicen del lado de García Mansilla que ni siquiera preguntó, que es un juez probo, independiente, y que él lo va a seguir demostrando a lo largo de lo que dure su tiempo en la Corte Suprema, hablando a través de sus sentencias. Bueno, lo que se sabe es que sí fue sorpresivo el voto, porque él incluso se esperaba que tal vez se abstuviera y el resultado hubiese sido el mismo, pero el efecto de que un nombramiento del propio gobierno vota en contra del otro nombramiento del gobierno fue por lo menos raro. El que se abstuvo insólitamente fue Lorenzetti, que ha sido el motor para la designación del Lijo. Yo creo que votó a favor, ¿Terminó votando a favor? Creo que votó a favor o se abstuvo. Creo yo tenía entendido que votó a favor, pero ahora me haces entrar en dudas. En general me ganás vos las discusiones estas, pero... Bueno, no, pero otra vez en víctima, compañero. Pero bueno, no lo sé. Pero lo que sea, igual era un voto que no cambiaba demasiado, era, si querés, testimonial. Lo que va a ser interesante el miércoles próximo, si el jefe de gabinete va al Congreso de la Nación a defender el acuerdo con el Fondo Internacional, es su declaración sobre justamente la decisión del acuerdo con el fondo, para decir que lo aprobaron por decreto y que lo que va a defender en algún sentido es la diferencia entre la ley y la Constitución, según él, claro, que no es un hombre del derecho, pero va con esa instrucción, y nadie sabe por qué no va el ministro de Economía, Caputo, que debería defender por lo menos los términos globales. Está a favor de la Constitución, y los que están con la ley, que se supone que es un capítulo inferior, son los que se van a oponer. Claro, es la famosa ley Guzmán, que obliga a pasar por el Congreso estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Javier, vamos a pasar a otros grupos políticos, sí, a la resurrección de Macri, porque viste, sí, claro, que Macri estaba no solo para irse a la casa futura que va a tener ahí en la zona de Belgrano R, creo que es, cerca de donde estaba Perón, a ver si le vienen los... se contagia. Los efluvios del General, donde ya me dijeron empezaron las obras, era como que se iba a retirar ahí. Ahora, todo este proceso, tanto el del Lijo, García Mansilla, el problema del Libra, que después en algún momento los errores del gobierno tenemos que hablarlo, resultó que este hombre se convirtió de repente en una figura importante otra vez. Realmente es falso eso de lo que van pintando en la calle. Ya aparecieron pintadas. Hoy aparecieron pintadas de Mauricio 2025,
cuando no se sabe siquiera si va a haber pintadas por Mauricio 2027. Pero bueno, lo cierto es que... Pero empieza a haber movimiento. Movimiento. Exacto. Vos sabés, aparte de eso, de esta recuperación, no sé si definitiva, temporal o progresiva, de Mauricio Macri, ¿quiénes podrían ser los candidatos en la ciudad de Buenos Aires? PRO? En la ciudad de Buenos Aires, porque esta recuperación que vos hablabas, no solo las pintadas, sino una recuperación de músculo político, porque esta semana le intervino, o algunos dicen una versión muy fuerte, intervino, pero lo cierto es que le llenó de funcionarios propios el gobierno a Jorge Macri. Primero había sido el acercamiento de María Eugenia Vidal, ahora de Laura Alonso y Hernán Lombardi, dos macristas pura cepa como voceros. Esto quiere decir que Jorge Macri tenía algún temor de que esto venga con una campaña sucia o que venga con algún tipo de dificultades y se está rodeando de la guardia pretoriana histórica de Mauricio Macri. Sí, y aparte vos mencionaste ahí un hecho de la campaña sucia. Evidentemente hay una conflictividad entre el gobierno nacional de Milei y el gobierno de Jorge Macri. Con razones o sin razones, eso es lo de menos. Pero sorprende y creo que desagrada bastante lo que ocurre con la intencionalidad de la administración oficial y nacional, que son las denuncias sobre temas íntimos de Jorge Macri. Es una cuestión que uno no quiere ingresar por respeto, pero lo notable es que personas como Milei, sin hijos, como su hermana, sin hijos, como la vicepresidente, sin hijos, como la denunciante, la Coldplay, diputada Lilia Lemoyne, hacen denuncias que implican a las familias y que implican a los hijos. Y la verdad, hayan ocurrido hace una semana, hayan ocurrido hace 6 años o 10 años, realmente es verdaderamente desagradable. No le encuentro el sentido. ¿Por qué se habilitan ese tipo de campañas sórdidas que en algún momento también las practicó el gobierno de Milei, de Cristina y de Néstor? Sin duda. Realmente me parece que habría que mencionarlo. Entonces, hablamos de los candidatos. Vamos a los candidatos. ¿A quién tenés de última hora como candidato del gobierno para la capital federal? Para la capital federal, bueno, la que suena muy fuerte y cada vez más fuerte es la propia Patricia Bullrich, que es la que está en cabeza del enfrentamiento con Jorge Macri por esta cuestión de los presos en las comisarías. Lo cierto es que Patricia Bullrich, que no se sabe si quiere o no quiere... No quiere, pero es la figura más destacada del gobierno para, dicen ellos, barrer en la ciudad de Buenos Aires con la administración macrista. Ahora, las elecciones no solo está el cargo de senador o senadora, sino el cargo de... Los legisladores. ¿Quién sería el primer legislador? Y ahí el que encabezaría la lista de La Libertad Avanza suena muy fuertemente el vocero presidencial, Manuel Adorni, como liderando esta lista. Sería, claro, la mejor fórmula que podría presentar el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez perdería 2 funcionarios muy importantes dentro de la estructura, que es chica, la estructura de poder del gobierno de Javier Milei, pero lo cierto es que, bueno, si tienen que jugar fuerte en la cancha, sería la fórmula, ellos dicen, ganadora, y la que obligaría, tal vez, a la anticipación del regreso del que hablábamos antes, de Mauricio Macri, que no quiere saber nada con el Congreso, ya dijo que la peor etapa de su vida fue cuando estuvo en el Congreso, pero la necesidad tiene cara de hereje, me parece, y que si esa sería la fórmula de La Libertad Avanza, tal vez se le podría oponer, o la única alternativa que tiene el PRO para sostener esta especie de ola violeta es la cara y el rostro de Mauricio Macri. ¿Y a quién no tenés al periodista Horacio Cabac también en esa...? Horacio Cabac es otro de los que suena coqueteando, militando en estas listas que empiezan a buscar caras conocidas de La Libertad Avanza. Y pseudo independientes también. Sí, claro. Bueno, y ahora pasemos a Kicillof. Te cuento que el viernes pasado, hace 2 días, iba a haber una reunión de muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, más bien enemistados con Cristina, adherentes a Axel Kicillof, con la esperanza de que Axel Kicillof de un modo u otro se pronunciara sobre la suspensión de las PASO, sobre la separación de las elecciones
cuestión que obviamente Cristina no quiere. Ya dio el luz verde a Axel Kicillof, pero Exacto. no se confirma, quiere que sea un acuerdo. Y que sería, digamos, como una especie de ruptura de Kicillof con Cristina. Proceso que ya viene hace mucho tiempo. Sí. Y que viene es un proceso cargado, no solo por el intendente, por Ferraresi y toda la compañía esa, por gente que está en el gobierno con Kicillof, con nueva gente, porque se hablaba inclusive de cambio de elenco ministerial en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, nada. Fíjate cómo cambia todo, porque hace menos de un año, cuando a Kicillof le preguntaban por las elecciones en Venezuela, él dijo, hay que preguntarle a Cristina. Por supuesto, poniéndose muy por debajo de Cristina. Ahora me parece que se independizó el nene, como dice Cristina. Pero ya la gente que lo rodea está como perdiendo, digamos, entusiasmo por la falta de decisión. Claro, todavía no quiere el conflicto. Que no sabe en qué baño va a entrar, si el de caballeros o el si de rompe damas, ahora o rompe más adelante. o no rompe, que es claro. lo más probable de pronto para mucha gente que empezó a descreer de este fenómeno de Kicillof como autónomo, por lo menos, de Cristina. ¿En quién confían y en quién creen? Y el director ahí me pondrá alguna fotografía importante y de paso me dirá el nombre de esta mujer, en que vuelque Soledad. la opinión de Kicillof. La esposa de Kicillof, Soledad, que es la que tiene mucha influencia sobre la figura del gobernador. Como todas las mujeres. Como todas las mujeres, y que en algún momento esta mujer, Soledad Kereilac, estaba muy molesta con las actitudes que tenía Cristina y sobre todo la Cámpora con el gobierno de Axel Kicillof. Y las mujeres no olvidan ni perdonan. Exacto. Ahora los rebeldes del peronismo tienen una mujer como heroína si logra desestructurar, digamos, esta especie de indecisión perpetua que tiene Axel Kicillof, que nadie sabe a qué aspira, porque siendo el hombre que podría ser el dirigente peronista con más proyección para el 27. La nueva música que él mismo hablaba. Exacto. Bueno, él hace poco sacó una agrupación que fue muy polémica porque mucho. Y Mario Secco, que es un ex kirchnerista que ahora está con él, dijo, hay que ser textual, hay que ser muy boludo para pensar que esto es una ruptura. Hablándole, porque si Massa tiene su agrupación, si Máximo tiene su agrupación con la Cámpora, si Cristina tiene sus espacios, ¿por qué Axel, que es en su mente la renovación del peronismo, no va a tener un espacio propio? Ahora, hay una pregunta que es intrínseca a Kicillof, porque no es un tema de que es tiempista. No. Algo le pasa para tomar decisiones, es como de la Rúa en algún sentido. Sí, le falta de coraje, decís vos. No sé si es el coraje, pero la verdad que no se entiende, porque uno sabe que eso está en su cabeza y en la cabeza de los colaboradores, pero no toma decisión. Sí. Lo que sí toma es la decisión de tratar de enfrentarse con Javier Milei, con razones, porque Milei también cada vez que puede le pide la renuncia. Lo abofetea. Pero llamativamente, en el discurso que dio como gobernador... Sí, la apertura de sesiones. La apertura de sesiones. ¿Sabes cuántas veces nombró a Kicillof? 56. Sí. Perdón, me corrigen acá para que no cometa errores. Sí. 52. Sí, igual hubo 4 que por ahí también estaban ahí. Las dijo el sotoboche. Claro, no las contaron. Bueno, yo supongo que debes estar... Pero está bien, perdón. Son 52, parecen un montón, son de hecho un montón, pero habló 3 horas. Sí, la verdad que es 3 horas. Sí, es de discurso corto, Axel Kicillof. Está bien. La que vuelve aparece y está de nuevo, o trata de estar de nuevo, en la alfombra política, es la señora Elisa Carrió. Bueno, que tienen más retiros que Mirta Legrand, ¿no? Que nunca se consolidan. Ya abandonó muchas veces la arena política, pero siempre termina regresando y ahora anunció su candidatura. Porque el pueblo la necesita. Es el apelativo clamor. Es lo que están todos diciendo. Horacio Rodríguez Larreta, cuando recorre la ciudad, también dice que la gente lo demanda.
Ahora eso se va a presentar para la provincia de Buenos Aires. Ella anunció que va a ser para la provincia de Buenos Aires. Y Rodríguez Larreta, que es el hombre que más satisfacciones le produjo a ella, se va a presentar para la capital federal. Dijo que en algún lugar de la capital federal. Digo, ¿irán juntos? ¿O decir que ya estamos vislumbrando un armado electoral? Me parece. Sí, podría ¿no? ser. Faltaría, están los compañeros, los correligionarios, ¿no? Con los que hasta ahora estaban juntos. Históricamente estuvo Carrió con mucha simpatía ahí. Tal vez se sumen. Los Lustó, tal vez haya espacio para esa gente. O también están coqueteando con Leandro Santoro. No creo. No, los radicales. Bueno. Los radicales. Perdón, creo que el director ahí tiene un video relativo a la señora Carrió. Si es tan gentil de pasarlo. Vamos a la reunión, la verdad que sigue. Yo tengo algunos compromisos familiares con mis hijos, pero bueno, yo estoy tan feliz que la verdad que es indescriptible, porque ha terminado mi misión política, que era que haya una república. ¿Cómo cambió de idea? Sí, pero cambió. porque siempre va a haber una catástrofe. Claro, exacto, bueno, Que- lo anunció. Que no es solo la catástrofe en la Argentina, sino la catástrofe en el mundo. Sí. Sobre eso vamos a hablar con Carlos Rucauf en apenas un minuto, luego de este corte. Aquí estamos con el prometido figura estelar de la televisión argentina, Carlos Rucauf, a quien le quiero mostrar un video que me parece bastante interesante y que no encuentro la razón por la cual coinciden la protagonista de este video con lo que escribe Carlos Rucauf. Me parece insólito. Por favor, veámoslo. A ver. Y al lado están los duques, los nuevos nobles, que son Helios Mag, Bessus, etcétera, que en realidad están atravesados porque necesitan de los subsidios del gobierno americano, nada más que por eso. ¿Qué hace Warren Buffett, que administra 350.000 millones de dólares? ¿Por qué Warren Buffett está en liquidez? Porque él aprovecha a comprar empresas casi quebradas. Bueno, me causa gracia como pronuncia. ¿Reconociste a los personajes que nombró? Sí, claro, porque uno sabe, pero bueno, así que besos es besos. Bueno, pero ella está anunciando, con toda esta cuestión, si vemos toda la entrevista, sí, una especie de catástrofe mundial, la guerra nuclear, etcétera. Coincide con vos, Carlos. ¿Te diste cuenta de eso? No me había dado cuenta porque la verdad que no la sigo a la doctora, pero claramente el mundo está muy complicado. Yo te decía antes de entrar aquí que me extraña mucho lo que ha hecho un hombre como Macron de amenazar a Rusia con un conflicto nuclear, porque Francia, aclarémoslo, tiene a lo sumo con mucha fuerza 600 ojivas nucleares, pero no tiene con qué tirarlas. Rusia tiene 2.000 y las tiene montadas ya en misiles porque estaba preparado para un conflicto táctico. Hay que explicarle a la gente que además Rusia tiene lo que se llama la posibilidad de una guerra nuclear de baja intensidad. Los rusos se han preparado durante mucho tiempo a tener bombas nucleares de pequeño tamaño con poca diseminación en materia de contaminación, pero con una capacidad destructiva muy grande. Vos me decías antes de que entráramos acá de lo complicado que era este tema. Bueno, a mí realmente me parece que el mundo está en una situación muy delicada, que hay que negociar, que la mejor forma para salir de la crisis que tiene el mundo es esta mesa que se armó en Arabia Saudita, que no de casualidad se arma en Arabia Saudita, y que ahí Zelensky se tiene que sentar con sus contradictores y buscar la mejor solución posible. Lo peor que podría hacer Zelensky es hacerle caso a los europeos que le dicen animémonos y andá, porque ellos no tienen forma de protegerlo obviamente al pueblo ucraniano, porque no tienen estructura militar
Europa no tiene estructura militar. Hace un rato en este noticiero que a mí me encanta, de Canal 26, mostraban lo que aporta Estados Unidos al conflicto de Ucrania y lo que aporta Alemania, que es el siguiente. Es una nimiedad. Francia, nada. Gran Bretaña ha aportado, pero también de una forma a cuentagotas. Entonces, me parece que poner al mundo al borde de una guerra nuclear con estas cosas es una grave actitud de Macron, que lo imaginaba un tipo más sensato, quizá muy compelido por una Francia que ya no lo sigue, ¿no? Bueno, el tema es si lo sigue Europa, porque él no va a tomar una iniciativa por su cuenta de estas características. No, Europa no lo sigue, sino hasta la puerta del cementerio, ¿no? Bueno. Pero hay que entender mucho también en Europa que Ursula von Leyen, que todo el mundo cree que es una persona muy importante, y que lo es en realidad la vocera de los lobistas de armas. Ella viene de ser la ministra de Defensa de Alemania y llegó a Europa, a la Unión Europea, enancada en la actitud de lobby de los grupos de venta de armamentos. Cuando Gran Bretaña hace muy pocos días, el primer ministro dijo que iban a darle un crédito, no es un regalo, un crédito a Ucrania para comprar armas, subió 23% las acciones de la principal empresa de armamento británico. Acá la guerra es también un negocio, la gente debe entender... Y el fin de la guerra también. El fin de la guerra es otro tipo de negocio, pero bueno, la guerra la han empujado estos 3 años. Vos recordás, porque lo hemos hablado, además yo lo dije en televisión, al comienzo de este conflicto la solución era matarlo a Putin. Lo dejaron crecer, lo dejaron avanzar, porque la guerra fue un gran negocio. Ahora la reconstrucción después de la guerra es otro gran negocio, y atención, abajo de Ucrania hay tierras raras, y esto es parte de la lucha por el predominio mundial entre Rusia y China. Hay tierras raras en Groenlandia, por eso Trump pide Groenlandia, y nosotros tenemos tierras raras. La tenemos en La Puna, que es el lugar donde curiosamente Evo Morales dice que es de la nación Aymara. Donde hay plata, todos están. Tenemos que incorporar también a las petroleras. Por supuesto. Porque el fin de y gasíferas. Claro. Sí, el fin de la guerra va a implicar, primero, terminar con una masacre por la cual uno adhiere en alguna medida a Trump, pero también va a afectar a sus propias empresas petroleras, porque van a vender menos petróleo, va a caer el precio, y eso me parece que no les conviene. Y tampoco, en verdad, tampoco les conviene a los argentinos. Porque... Mira, desde el punto de vista del petróleo, por eso dije al comienzo de lo que explicaba, miren Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene la llave de la OPEP. Es decir, Arabia Saudita puede hacer que no baje el precio del petróleo. Puede ser que quede en un punto de equilibrio. Y en el tema del gas hay que mirar para Alemania, clave en Europa, que Trump le está diciendo, si llegamos a un acuerdo, yo le digo a Putin que abra Gulf Stream 2, que es el gasoducto que va por debajo del Báltico, que acabaría con el problema de abastecimiento gasífero de Alemania. Bueno, pasamos a otro tema, Javier. Sí, yo me quedo una cortita con relación a esta política de Trump, que es, ¿por qué el tratamiento a Zelensky de pronto, en vez de ser tratado como el agredido, se lo empezó a tratar como el agresor? Mira, Trump es blanco o negro. Ustedes recuerdan que Milei se la jugó por Trump y cobró mucho. Sí. Bueno, sí. Muy bien. Zelensky, a mitad de la campaña, dijo, mi candidata es la otra. Claro. Mi candidata es la que le ponía la demócrata. plata. Es la que le ponía la plata. Está bien, pero yo creo que Trump eso no lo olvidó, que es un hombre de blanco y negro, de amigos y enemigos, y por eso siempre explico que cuando el otro día, en su discurso ante el Congreso, dijo Brasil se ha aprovechado de nosotros, miren qué frase, ¿no? Sí. En un presidente de Estados Unidos. Esto contrasta cuando un periodista argentino le pregunta a él por Milei, y él lo que dice es, mi amigo, lo vamos a ayudar. Es decir, él busca en Milei la contracara de Trump, busca en Meloni la que empieza a juntar la derecha europea. Contra Macron. Ahora, contra tu enemigo Macron. Pero contra Macron, ¿por qué? Esto es importante entender. Europa tiene de hace muchos años una locomotora que es Alemania y un primer vagón que es Francia. Siempre Italia quiso ser ese primer vagón. Siempre. Sí. Ahora, Carlos, vos hablabas recién de cómo se ató Zelensky a Kamala Harris y demás. ¿Milei se está atando a Trump o a Estados Unidos? Bueno, Milei obviamente se ata estratégicamente a Estados Unidos. Pero ustedes recuerden
Milei recién había asumido, vino acá el secretario de Estado del gobierno demócrata, Anthony Blinken, y le dijo, por favor, no vaya a la reunión de Trump. Sí. Milei dijo, ya estoy comprometido. El embajador norteamericano aquí le dijo, bueno, ya que va, no hable en la interna norteamericana. Y él fue y dijo, yo quiero volver a verlo como presidente de los Estados Unidos. Entonces, juega estratégicamente con Estados Unidos, pero además se jugó por Trump. Y esto va a tener consecuencias políticas, y cuando ustedes hablaban en la introducción del acuerdo con el Fondo Monetario, yo te digo, es Fondo Monetario, es Banco Mundial, es BID, es CAF, y como bien aclarabas vos, si el riesgo país baja abajo de 400 puntos, es todo el sector privado en materia de un país con investment grade. Entonces, estamos realmente ante la posibilidad de un cambio sustantivo. En el medio de este cambio, también ustedes aclararon, vale la pena decírselo otra vez a los televidentes, por si alguno llegó tarde, que Trump acaba de hacer una declaración muy delicada. Dijo que va a haber un periodo de tiempo donde puede haber alguna turbulencia en los mercados. Ya está la turbulencia. Hace 15 minutos, tratando de arreglar eso, el secretario de Comercio de los Estados Unidos acaba de sacar un tuit diciendo no va a haber recesión, quédense tranquilos, tampoco va a haber inconvenientes con nuestros vecinos, estamos negociando. Atención que las dos sanciones a Canadá y a México se han postergado otra vez. Están todos los días amenazando y postergando. Vamos a ver, no es en política exterior un lugar donde uno deba abalanzarse, ¿no? Yo digo, están discutiendo los gigantes, dejémoslos tranquilos. Bueno, Trump ha generado demasiada inestabilidad en el mundo y en particular en los mercados. ¿Sí? Porque los pone en una situación incómoda. Es cierto que de pronto suben y bajan fácilmente, pero de cualquier modo... Mira, yo te doy un dato respecto a Argentina. Yo vengo explicando a algunos colegas, algo que vos sabés porque lo hemos hablado muchas veces. Cuando vos ves el pre y el postmercado, es decir, el mercado tiene una campana, y una campana de entrada y una de cierre. Pero antes y después hay actividad. Yo un día le pregunté a un gran financista internacional hace varios años, digo, ¿cómo es eso? Me dice, esa es la hora en que trabajamos los dueños de la campana. En el pre y postmercado, acciones, por ejemplo, como YPF, que han caído, lograron un piso de $34. Pero hay que entender que cuando subió Milei valían $13. Claro. Entonces, estamos viendo la mitad de un camino. Ver en la mitad del camino, presumir que el camino es malo para el futuro, es un error. Por eso, estos gigantes, pese a un mercado caído, en el pre y postmercado se meten en varias acciones argentinas. ¿Qué tienen que ver con lo energético, que vos marcaste, y con el tema financiero? Un paréntesis en esto, como dirían ustedes dos. El mundo está complicado, pero el mundo tiene que encontrar una salida. Sí, siempre. Pero la última frase que yo quiero dejar en esta actitud para explicarle a la gente, que al vocero de la República Popular China le preguntaron por la guerra comercial de Estados Unidos y contestó: estamos dispuestos a una guerra comercial o a cualquier otra. Bueno. Pero perdón, ¿vos crees que la guerra nuclear está tan temida, está más cerca que antes o está más lejos que antes? No, yo creo que en Europa se empezó a acercar por esta actitud de Macron. Esperemos que los socios europeos le digan, mirá, guardate tu arsenal nuclear, no queremos un escudo nuclear porque no hay forma de enfrentar a Rusia, volvamos a bajar los decibeles, está bueno que haya una nueva posición a Europa, porque claramente Estados Unidos no le va a dar más recursos a la OTAN. La OTAN se la va a tener que arreglar. Todo es plata. Pero claro, porque además, escúchame, Roberto, ¿cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos? Gasta más de lo que entra. Claro. Entonces, bueno, lo que está haciendo Trump es decir, voy a gastar menos y quiero cobrar más. Por eso le dice a Zelensky, quiero sacar las tierras raras, quiero cobrar 350.000 millones de dólares. Otro dice, pero ¿cómo? ¿No era un regalo? Claro. Bueno, las potencias no regalan nada. Siempre hay que tener en claro, y esto para todos, sirve para todos. Y las puteadas, insultos y agravios y amenazas, desde que yo me acuerdo de chiquito, cuando estaba el señor Khrushchev,
para no hablar de Stalin. Bueno. Khrushchev pegaba el zapato, ¿te acordás de la Por favor, en Naciones ¿quién se va a acordar de eso? ¿Qué pasó hace tanto tiempo? Bueno, ¿no? pero es la historia de la política. La historia de la humanidad y los conflictos de la superpotencia. Mira, hace poco La Nación sacó un artículo que yo les recomiendo que lo busquen todos en internet, que cuenta un señor durante la crisis de los misiles, que vos y yo las vivimos, la crisis entre Kennedy y Castro, ese momento tan dramático, y resulta que Estados Unidos tenía la obligación de impedir la llegada de los submarinos rusos. Un submarino ruso se queda sin sonido, y la orden que tenía era, si se quedaba sin sonido, era una interferencia norteamericana, tire los misiles en Manhattan. Y el comandante ruso dice, no, voy a retirarme y me voy a comunicar con Moscú. Eso podría haber sido el fin de la humanidad. Entonces siempre está un demente, un presidente equivocado como Macron, o el error humano. Carlos, volvamos a la tierra. A la nuestra. A la nuestra, y hay episodios que se van cubriendo de tierra justamente, y después vos fuiste vicepresidente de la Nación. ¿Qué pasa entre una vicepresidente como la señora Villarroel y Milei cuando, que yo sepa, vos con Carlos Menem no tuviste ningún tipo de conflicto? ¿Qué es esta pavada de locura que hay entre Milei contra ella y ella contra Milei? Mira, de 1937 a 2003, ningún vicepresidente terminó su mandato salvo yo. Por diversos motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, Víctor Martínez, porque se fueron antes Alfonsín, ¿no? Pero en todo caso es una demostración de lo raro que es esta relación. ¿Por qué yo no tuve inconveniente? Porque tenía claro que estaba ahí por Menem. Porque Menem era el que había ganado la elección. Y mi tarea era acompañar. Muchas veces disentimos con Carlos, pero yo iba y disentía en privado, a veces con discusiones importantes, pero el presidente era él, y si me decía, bueno, igual vamos por acá, íbamos por ahí. Esta es la actitud que tiene que tener un vicepresidente. Vos decís que ella en ese aspecto es una rebelde. No, tiene otra personalidad, tiene otro juego, pero si ese día en el que Milei se dio vuelta y le dijo querés, ella está ahí por eso. Después aportó, sin duda, pero yo creo que uno tiene que tener claro que el rol del presidente en la Argentina es así. La Argentina es un país donde el Poder Ejecutivo es unipersonal. Menem se iba y me decía, Carlos, acá te dejo unos temas para que firmes, no te comas los pistachos. Porque te los dejaban en el escritorio. ¿Vos le ocupabas el despacho? Sí, claro que se iba y yo iba a su despacho. Scioli no se le ocurrió nunca ir a ocupar el despacho de Néstor. ¿Sabés dónde estaba? Si hubiera ido al despacho de Kirchner. La relación con Menem era tan buena que Carlos me puso un despacho en la Casa de Gobierno, ¿te acordás? Del cual lo echaron a Scioli. Un despacho además histórico, fue el despacho de Eva Perón. Y así que yo cruzaba y iba al despacho de él y me traía el escribano de Gobierno el acta, firmaba. Eso ya no se firma más. No, bueno, pero se iba el presidente y yo no siempre estaba ahí despidiéndolo, porque no es que viajaba poco Carlos, ni viajaba poco yo, porque el mundo es muy importante recorrerlo. Yo creo que la relación tiene que ser una relación de confianza y que ellos tienen que solucionarla. Y en esto que vos hablas de que Trump es blanco-negro, Milei podemos decir que es parecido a Trump en ese sentido. Totalmente. ¿Y crees que a Villarroel ya la puso en blanco o en negro eso se puede recuperar? ¿Este tipo de personalidades se recuperan esos vínculos una vez que se rompen? No lo puedo saber porque además no sé la profundidad de la relación. Está claro que es un hombre de blanco y negro, ¿no? Milei es un hombre que sigue esa misma política en todas sus partes. Y además es un hombre que no se calla cuando se siente atacado, claro, ¿no? Se defiende. Ahora, un hombre tan protagonista, también es protagonista en un episodio como el de Libra, el escándalo de la moneda falsa, o no falsa, pero en el cual algunos se hicieron ricos y otros se hicieron más pobres. ¿Vos lo ves así o crees que es víctima de una especie de pequeña conspiración de algunos que lo llevaron de la nariz y lo entregaron Yo no entiendo un pomo. De hecho, alguna vez un nieto mío me dijo, ¿por qué no compras Bitcoin? Ojalá hubiera comprado. Claro. Pero lo que tengo claro es que es el único presidente al que le he visto pedir perdón porque se equivocó.
Y mirá que hemos tenido presidentes que se equivocaron, ¿eh? Así que bueno, se resolverá. Sí, el reconocimiento del error sobre un tuit, no sobre la operatoria que está investigando la justicia. Pero, yo te digo, yo trabajé con 2 presidentes, vi de cerca a otros 2, nunca conocí un presidente que reconociera un error. Y cuando yo escucho que Milei es irascible, ¿se acuerdan cuando Alfonsín se subió creo que la iglesia Esther Amari sacó al cura que estaba hablando y se puso a hablar? Escúchame, todos los presidentes son calentones. Claro. No te digo Néstor Kirchner que le pegaba trompada a los ministros. Carlos, cuando se enojaba, Carlos Menem, la procesión iba por adentro, porque a él le gustaba mostrar el rostro amable, pero se calentaba también. Dentro de todo este panorama, ¿vos hablás con Milei? No. No es mi tarea, yo soy periodista. Si consigo una nota, le haría una nota interesante. Lo tuyo, pero los periodistas... Bueno, si consigo una nota con Milei, te prometo que la hacemos juntos. No, seguro que ¿Por qué no? No va a ocurrir. ¿Por qué? No, porque, no vamos a incurrir en cuestiones personales. Me encantaría hacer una nota a Milei Nosotros, en mi nuevo rol de periodista. Si la haces, podés ir en nombre de la mirada. Va de corresponsal del programa. Vamos. Ahí está. Acá queda pedida la nota. Pero vos tenés mucha información casi privilegiada. No, lo que pasa es que primero yo interpreto la realidad con la experiencia de haber caminado por los lugares que ellos están caminando. Ministro de Interior, Ministro de Relaciones Exteriores. Hoy tenemos un gran Ministro de Relaciones Exteriores. Yo, cuando lo veo a Huerta trabajar, el tipo está anticipando movimientos. Mira, estuvo en Arabia Saudita que había que estar, hoy centro. Sí. Estuvo en la conferencia de Múnich que había que estar, el único latinoamericano que estuvo, canciller latinoamericano. Lo tiene informado el presidente. Milei consiguió armar un equipo que funciona, tiene un jefe de gabinete espectacular. Cosas no fáciles de hacer para un equipo tan chiquito como era este equipo, que cuando llegó a la Casa de Gobierno, ninguno de nosotros, porque yo he caminado y hablado con vos ese verano, pensábamos que el tipo iba a sacar alguna de las leyes. Nosotros decíamos, no tiene diputados, no tiene senadores, ¿cómo va a sacar todo esto? Y sacaron un montón de cosas. Los tipos tienen muñeca, armaron un equipo, se relacionaron bien con el mundo, recibieron un país hecho pelota, hiperinflación, hiperrecesión y el cepo. El maldito cepo que vos decías no contestó el gobierno. Yo le contesté a Cristina en un X, porque realmente no se puede ser tan cara dura. Porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está perfectamente convalidado en la forma que lo está haciendo el gobierno, porque así marca la Constitución. Toda norma puede ser aplicada por un DNU, después decide el Congreso. Lo que pasa es que Sarasa Guzmán estaba tan apretado por el Congreso y por el hijo de la doctora, que tuvo que pagar el precio ese. Esa ley es el precio para sacar ese acuerdo con el fondo. Y ese acuerdo con el fondo que hizo Sarasa Guzmán y con el sector privado de los acreedores, es que ahora se necesita renegociar. Y además, si vos querés bajar el riesgo país, querés bajar la inflación, querés lograr reactivar la economía, tenés que sacar el cepo. Para sacar el cepo necesitas espaldas, necesitas dólares. ¿De dónde vas a sacar los dólares? Los dólares que faltan por el gobierno de Cristina. Por eso digo, es insólito lo de Cristina. Realmente Cristina y Kicillof hicieron tanto desastre, porque todo el mundo parece olvidarse que este dúo dejó la deuda de los 16.000 millones de dólares de YPF. Pero esa deuda, la jueza dice, en su fallo, cita lo que dijo Kicillof. Cita cómo Kicillof violó el estatuto de YPF expresamente. Y yo me pregunto, ¿fue un error? ¿O hay amigos de Cristina que eran amigos de Néstor, que son los dueños de ese pedacito que está en el quilombo de este juicio, que se vieron beneficiados? Bueno, eso lo hacemos otro día. Vos, mientras tanto, le vas a regalar algo. Tenemos este presente para darte. Estoy emocionado porque... Mirá, una bella lapicera de... Vos no viviste esta historia, la mostramos. Sí, la mostramos a Carlos y a Elsa de la Casa de las Lapiceras. Pero te quiero contar a vos que cuando iban los primeros programas de tu papá, cuando vos eras un nene y él era un periodista ya muy importante, una figura del periodismo argentino,
te regalaban un brochecito. Sí, exacto. Que tengo varios. No, un angelito. Un angelito. Bueno, un angelito. Ahora Teo también. No, pero lo tuyo pasamos con a el lo que llamaría es un terrible. viejo dirigente radical las efectividades conducentes. Exacto, y eso es en Suipacha 245 en la ciudad de Buenos Aires, pueden encontrar esas lapiceras hermosas en la Casa de las Lapiceras. Y ahí mismo te hacen la inscripción. Porque ahí te hacen la inscripción, acá. todo está personalizado. Bueno, muy bien. Si le hacemos el reportaje a Milei, le llevamos uno. Ahí está, claro, sí, eso te garantizamos más. Por ahí te mandan más a una, te mandan para la hermana de Milei. En eso deben ser generosos. Claro, bueno, demasiada publicidad para la lapicera. No, está buenísimo. Ya me la pongo en el bolsillo. Bueno, te agradezco. Porque de la caja después por ahí se me cae mi mujer, me dice, otra vez perdiste la caja. Claro. Porque las mujeres nos retan a todos. Perderte caja, seguro que no. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Gracias, Javier. Un placer para mí, gracias como a ustedes. Volvemos el próximo domingo.